Bienvenidos, bienvenidas a este triálogo de Triodos, en el que hoy queremos abordar a tres voces una reflexión sobre una cuestión clave y que, sin embargo, no siempre tiene tanta visión popular, no siempre se aborda de una manera clara. Estamos hablando de la relación entre los modelos de propiedad de las empresas y su propósito social, porque nos tenemos que preguntar, si no hay una reflexión acerca de la propiedad de la empresa, ¿puede de verdad una empresa ir más allá del mero concepto de la rentabilidad económica? Hoy contamos con dos invitados de un mundo que ha hecho esta reflexión, es el mundo de las finanzas con valores. Y les presento. Estamos hablando de Marcos Eguiguren. Hola, Marcos. Hola. Marcos Eguiguren es director de la Cátedra de Finanzas Sostenibles de la Universidad Pompeu Fabra, UPF Barcelona School of Management, y además es exdirector ejecutivo de la Alianza Global para una Banca con Valores. Mercedes Valcárcel. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Mercedes Valcárcel cuenta con un amplio bagaje académico y profesional en el mundo de la economía social y es miembro del patronato de la Fundación para la Administración de las Acciones de Triodos Bank. Bueno, recientemente hemos visto como una marca de equipamiento deportivo, concretamente Patagonia, ha sido transferida por su propietario a una organización sin ánimo de lucro para que esa entidad destine sus beneficios a partir de ahora a causas ambientalistas. También tenemos un ejemplo muy conocido aquí en España, conocemos desde hace años, el caso emblemático de Mondragón, la cooperativa Mondragón, una organización nacional de una estructura cooperativa con una actividad y un impacto en más de 150 países. Por vuestra trayectoria, por vuestra experiencia, Marcos, ¿marca el modelo de propiedad de una empresa la posibilidad de que tenga un propósito social efectivo o no? Mira, la verdad es que no debería. Yo considero que una empresa al final es un colectivo de personas, cada parte de ese colectivo tiene una función, tienes accionistas, tienes directivos, tienes trabajadores, tienes proveedores, tienes toda una gran diversidad de partes interesadas en esa compañía que deberían todos tener un propósito más allá de la obtención de beneficios, que se les supone porque si no tienes beneficios pues no puedes continuar como empresa. Por lo tanto, no debería marcar. Cualquier empresa con cualquier modelo de propiedad debería tener claramente un propósito definido que le permitiera transformar en positivo la situación de su comunidad, la situación del planeta, a la vez que mediante esa transformación obtiene unos beneficios decentes y razonables. Pero eso es un poco un desideratum, porque la realidad es que no siempre es así y debemos reconocer que hay determinados modelos de propiedad, seguramente en la conversación abundaremos sobre ello, los modelos cooperativos, las empresas que son propiedad de fundaciones específicas y algunos otros que, dado que el modelo de propiedad delimita cuál es el modelo de gobierno, hacen que sea un poco más fácil que dentro de esos modelos de propiedad se pueda generar y proteger el propósito. Por tanto, no debería, pero en la práctica pues sí hay algunos modelos de propiedad que hacen más fácil que la empresa tenga propósito y se pueda proteger. Mercedes, casi que es la pregunta de siempre, del huevo y la gallina, ¿no? Propósito y modelo de propiedad y propósito. Al final, bueno, completamente de acuerdo con lo que ha comentado Marcos. Por mi parte, me gustaría precisamente hacer esa reflexión que estás comentando, que es qué estructuras de propiedad montan aquellas empresas o a aquellos proyectos cuya principal finalidad es conseguir un fin social, un fin medioambiental, generar impacto positivo. Entonces, es interesante ver que en general en estos modelos se cuida también mucho la intervención de todos los actores y la participación no solo de los propios propietarios o accionistas, sino de cualquier persona que se pueda ver influida o que pueda estar involucrada en esas actividades dentro de la toma de decisiones y de las estrategias de las entidades o de las empresas. Entonces, en ese sentido, es cierto que cualquier propietario puede tener objetivos sociales,
yendo a modelos estándares de empresa, pero también es cierto que habitualmente las personas que promueven organizaciones y proyectos que lo que buscan es el impacto social, tienen también objetivos de participación de terceros y de colaboración de distintos grupos de interés que hacen que sus organizaciones o sus modelos de propiedad tengan unos modelos un poco especiales habitualmente. Sí, yo creo que estás tocando un asunto sobre el que ya hay mucha literatura, efectivamente, se ha hablado mucho, se piensa, pero tiene que trascender más ese pensamiento y esa reflexión, ¿no? Hay una economista, la economista británica Kate Raworth, que habla y reflexiona sobre ese debate creciente acerca de los accionistas propietarios de la empresa y los grupos de interés que has mencionado, ¿no? En inglés serían los shareholders o los stakeholders, ¿no? Entonces, claro, para esta autora, para esta economista, este asunto es esencial para respetar los límites del planeta y servir a las personas, que la actividad de la empresa esté más guiada por lo que son precisamente aquellos a los que va destinada. Pero tiene una conciencia distinta sobre el puro y duro beneficio, entiendo, ¿no? Te voy a pedir que nos des algunas pinceladas sobre qué diferentes modelos de propiedad empresarial no convencionales se dan, pueden o no dar respuesta a este reequilibrio de poder. Bueno, la verdad es que hay distintos modelos. A mí me gustaría poder definirlos no como no convencionales, porque lo ideal sería que fueran convencionales. Exacto, que fuese la normalidad. Pero sí que hay distintos modelos en función de qué quieres priorizar, digamos, en tus objetivos. En ese sentido, por ejemplo, los modelos de propiedad de estilo cooperativo, las cooperativas, la mayoría de los empleados participan del capital de las sociedades. Hay también cooperativas de consumo donde son los clientes los que participan del capital de las sociedades, y de esta manera lo que haces es que, mira, en el sector eléctrico se están dando también últimamente, ahora con el tema de las energías renovables y demás. Entonces lo que haces es que el estándar de personas que habitualmente no están dentro de la propiedad de las empresas sí pasen a la misma, porque en las cooperativas, bueno, pues serían o los empleados o los clientes, como decimos. Hay también modelos más ligados a lo que sería el sector social. Estos primeros serían más de gobernanza y participación, más ligados a la búsqueda de este objetivo social, que serían los modelos asociativos o de fundaciones, que al final se crean con un fin social claro. Y eso es lo que guía y lo que hace que la propiedad tenga una estructura cuya principal objetivo sea conseguir ese fin social. Hay también bueno, no quiero dejar de hablar de las empresas de inserción laboral, los centros especiales de empleo, en los cuales su principal objetivo es la incorporación al mercado laboral de personas con especial dificultad para acceso al mismo, como pueden ser personas con discapacidad o personas con especial vulnerabilidad. Y por último, mencionar en este sentido una cosa que ha sido muy buena noticia en España, que se ha aprobado recientemente. Yo creo que iba dentro de la ley Crea y Crece, que es que por fin tenemos las sociedades de beneficio e interés común, que es un modelo que ya existía en Europa, en algunos países desde hace tiempo. En España no estaba reflejado y son empresas, sociedades anónimas, sociedades limitadas, formas jurídicas empresariales estándar, pero que se reconocen como empresas con un principal objetivo social. Y tienen una forma ya jurídica específica que las identifica de esta manera, lo cual nos va a ayudar también mucho a tener información sobre hacia dónde está evolucionando la sociedad y las demandas de los clientes y las personas en sí respecto a qué esperan de las empresas y qué empresas están cumpliendo esos objetivos más sociales. Sí, entiendo ahora cuando decías que la aspiración ojalá fuera que no fueran no convencionales, sino que fueran convencionales. Y fíjate, cuando hablabas, por ejemplo, de los movimientos cooperativos, cooperativistas, estaba pensando en qué momento todo se desvió de lo que, por ejemplo, en el mundo rural era la cooperativa agrícola. O sea, no es algo que se haya inventado ahora con la modernidad, sino que viene siendo un uso, el uso cooperativista, para buscar un propósito social, mejorar la actividad agrícola del pueblo, por ejemplo, el que nos ilumina ya en el pasado. Pero algo ha ido cambiando, ¿no? Y ahora tenemos que volver a esos modelos.
llamados no convencionales. Marcos, ¿en la banca existe también una diversidad de modelos de propiedad y gobernanza relacionados con el propósito o no? Sin duda ninguna, pero si me permites quería hacer un comentario sobre la reflexión que ha hecho Mercedes sobre la nueva legislación que se ha aprobado de las empresas sociales, no voy a llamarlas por el título de la ley. A mí me parece que eso está muy bien, pero los grandes riesgos que tenemos cuando hay un exceso legislativo al respecto de cosas tan importantes como el propósito en cualquier tipo de organización humana, y una empresa lo es, a mí me preocupan. Porque al final, cuando tú creas un modelo, un tipo de empresa específico, sociedad anónima limitada, pero además le pones un calificativo, no, pero es que tiene fin social, creas, pues eso, buenos y malos, los unos y los otros. Yo lo lamento mucho, es que todas las empresas tienen que tener un fin social y tienen que ganar dinero porque ese fin social lo cumplen bien y además lo hacen de manera eficiente y acorde a las leyes del mercado. A mí, personalmente, me pone muy nervioso esa especie de inflación legislativa a la que estamos sometidos. Es que no quería irme sin decirlo, ¿eh? Entiendo que puede ser interesante para medir, para saber pues, cuántas empresas de esas características hay, pero no deja de incomodarme. Todas las empresas deben tener propósito. Y efectivamente en la banca tenemos una enorme multiplicidad de modelos de propiedad. En mis 7 años de director ejecutivo de la Global Alliance for Banking and Values, he visitado bancos de todo el mundo. Ahora mismo en esta alianza hay aproximadamente unos 72, 73 bancos de diferentes países del mundo, todos ellos entidades con valores, todos ellos entidades con propósito, y entre ellos, pues mira, hay de todo. Hay bancos que son sociedades anónimas cotizadas en bolsa. Hay bancos que son sociedades anónimas no cotizadas. Entidades de microfinanzas. Hay cajas de ahorro no europeas en América Latina. Hay cooperativas de crédito. Hay credit unions en Estados Unidos y Canadá. Tenemos empresas que son propiedad de una ONG. Tenemos bancos que son propiedad de algún consorcio de fundaciones. Hay bancos islámicos en Malasia que son propiedad de fondos de inversión con características Sharia compliant o cumplidores de la Sharia. Y hay toda una multiplicidad de maneras de entender la propiedad. Es cierto que en todos esos bancos la prioridad de sus fundadores, de sus altos directivos, de sus partes interesadas, stakeholders, ha sido promover la misión por encima del modelo de propiedad. Y todos ellos tienen esquemas, formas y maneras de proteger esa misión. Y desde luego hay un caso pues, muy concreto, que hay otro banco que se le parece, que es el caso de Triodos Bank en España, que como sabéis, pues tiene una fundación que es la única propietaria del banco y cuya misión principal es proteger ese propósito del banco. Pero bueno, seguro que Mercedes ahí puede explicarlo mucho mejor que yo. Sí, bueno, Triodos Bank está en España y está en otros muchos países europeos. Cabe recordar que nació en Holanda, pero hablando de Triodos Bank, ¿cuál es la conexión entre el modelo de propiedad y el propósito de Triodos Bank en Mercedes? Bueno, como Marcos estaba comentando muy bien, al final cuando se creó Triodos Bank, los fundadores tenían un objetivo claro que era que fuese una entidad financiera realmente enfocada en los valores. De hecho, el lema es cambiemos las finanzas para financiar el cambio. Y en ese sentido querían que fuese una actividad de largo plazo y proteger de alguna manera que este espíritu inicial, esta misión de ser transformadores en la sociedad desde la entidad y desde el propio sector financiero, no se pudiese ver limitada o condicionada a medio y largo plazo en función de quién pudiese entrar en la propiedad. Y ese es el motivo por el cual el diseño que se hizo es, el banco es una sociedad, tiene una forma jurídica empresarial estándar, pero todas las acciones del banco son propiedad de una fundación, de lo que es la SAT,
que es la fundación que administra estas acciones. La SAT emite a su vez unos títulos que compran, bueno, pues distintas personas interesadas en promover esta forma de cambio social a través del sector financiero, y tenemos tres objetivos o tres líneas dentro de lo que es nuestra misión ligado al banco. Una es efectivamente proteger su misión, es decir, nuestro principal foco es acompañar al banco en esta creación de valor social desde el sector financiero y en este impacto social, tanto en el ámbito medioambiental como puramente social, cultural, todo lo que impacta en la dignidad humana. Pero también tenemos otras dos funciones adicionales, que es mantener la independencia del banco, buscar que el banco pueda seguir siendo independiente y evidentemente sostenible financieramente para poder seguir haciendo esta transformación, y velar por los intereses de los titulares de los certificados de depósito, que finalmente son los que han puesto el dinero para la actividad. Y evidentemente, Mercedes, en vuestra propia actividad, en la actividad de Triodos Bank, en la financiación de proyectos que tienen un clarísimo propósito. O sea, imagino que si hemos de pensar en proyectos energéticos o proyectos medioambientalistas, supongo que Triodos Bank financia un tipo de proyecto, pero no otro. Y ahí está la fuerza de la transformación que propone Triodos. Efectivamente. De hecho, para nosotros lo que es muy importante es ser capaces de acompañar en el camino de creación de valor que comentaba también antes Marcos, de las distintas empresas, a aquellas empresas que están más ligadas al propósito. Cada una en su línea, porque evidentemente tú puedes buscar un impacto positivo desde distintos sectores de actividad y desde distintas actividades, pero para nosotros lo que es muy importante es que las personas que quieren contribuir a la sociedad a través de distintos modelos empresariales puedan tener acceso a financiación y acompañarles en esa transformación gracias a la financiación que les proveemos, que al final se hace gracias también a las personas que invierten en el banco y son propietarias de él. ¿Cuáles son las líneas básicas de esos propósitos de financiación? ¿Cuáles serían? Pues básicamente en lo que más nos centramos siempre es en la búsqueda de la dignidad humana y la calidad de vida para las personas, que finalmente se despliega en lo que sería todo lo que son las líneas medioambientales de conservación medioambiental, y realmente poder dejar un mundo igual o mejor que el que tenemos ahora mismo a nuestros descendientes. Y por otro lado, toda la línea más social de proyectos que acompañan la reducción de la desigualdad, la integración de las personas y el acompañamiento de los más vulnerables. Y aquí ya liga, bueno, pues hay proyectos culturales, hay proyectos agrícolas, hay proyectos de transformación alimentaria, energéticos, por supuesto. Acompañamos también la financiación de otras entidades que hacen microfinanciaciones a determinados colectivos. Nuestro foco es realmente poder trabajar para la dignidad humana y para que las personas tengan acceso a una vida de calidad. Hace poco publicó el economista jefe de Triodos Bank, Hans Steckmann, un artículo titulado "Propietarios de todo, responsables de nada", que de alguna manera refleja también ese modelo de propiedad que posiblemente nos invite a una reflexión, a una toma de conciencia distinta, ¿no? En ese artículo, Steckmann alertaba del peligro de que buena parte de la economía esté en manos de las decisiones de gestores bursátiles que son ajenas a las lógicas del propósito social y, por tanto, de stakeholders que realmente tengan y busquen ese propósito. Conocemos, Marcos, modelos de empresa con propósito desde su raíz, como los que hemos comentado, y que inspiran a cada vez más organizaciones. ¿Cómo te sientes en relación con esta evolución? ¿Optimista o no? ¿Qué crees en esta balanza que va a terminar pesando más en la conciencia y el propósito social de la propia sociedad que empuje a sus empresas? Bueno, puede parecer muy raro que yo mencione ahora al economista que voy a mencionar, que es Milton Friedman. Milton Friedman, como posiblemente sepan algunas personas, es
un economista muy controvertido, que ganó el Premio Nobel de Economía ya por los años 70 del siglo pasado, y un libro suyo, y muy en especial un artículo suyo, bueno, pues causó tendencia en aquella época. El artículo se titulaba, lo voy a decir en castellano, la única responsabilidad social de las compañías es incrementar sus beneficios. Claro, con ese título cualquiera pensará que Milton Friedman estaba defendiendo pues, que simplemente las compañías han de ganar dinero y ya está. Pero cuando uno lee en detalle la obra de Friedman, se da cuenta de que Friedman no era tan bruto como parecía, porque cuando dice, oiga, sí, las compañías tienen que incrementar sus beneficios, está diciendo en el mismo libro y en el mismo artículo, pero los propietarios de las compañías, habla de sus propietarios, no de la compañía, tienen la responsabilidad ética y moral de hacer lo correcto. Lo dice Friedman, no lo digo yo, lo dice Milton Friedman, que no, es precisamente un paradigma del capitalismo clásico. No sé si te contesto, pero estoy veniendo a decir que los fondos de inversión, los grandes propietarios de empresas, pueden ser bancos, pero pueden ser otras empresas, aquí, ahora no quisiera entrar en qué sectores, tienen una responsabilidad moral. La tienen. La tienen y más allá de que lo entiendo y además lo comparto, pues de luchar para que la compañía vaya lo mejor posible y genere beneficio y genere valor para el accionista en términos económicos, tienen que velar también para que esa empresa sea equilibrada en su aportación social y medioambiental a la comunidad. Tienen que hacerlo, es una responsabilidad moral de los mismos. Y insisto, no lo digo yo, lo dice Friedman. ¿Soy optimista o no? Mis amigos, la gente que me conoce muy en profundidad, dicen que yo soy un pesimista militante. Por tanto, optimista, no soy muy optimista. Yo no creo hoy en día, por desgracia, que los grandes fondos de inversión, el gran capitalismo, el propio BlackRock, que escasamente hace 4 años es la principal empresa de fondos de inversión del mundo, encabezó pues, una especie de movimiento, pues, firmando unos manifiestos, porque claro, los fondos tenían que tener una finalidad, ¿no? Pues más social, etcétera, etcétera. Pero bueno, la realidad desde entonces es que no ha ocurrido nada y la propia BlackRock pues, está invirtiendo en lo que le da la gana sin ningún problema. Yo no soy muy optimista. Sin embargo, soy de los que cree que el pequeño inversor, el pequeño accionista, los fondos pues, que son un poco más boutique, tienen que avanzar en esa línea, porque es la única línea que permitirá cambiar el paradigma económico y con eso hacer presión a los grandes fondos. Hay que presionar desde la sociedad, desde el consumo, desde el consumidor de productos financieros, desde el pequeño inversor, porque el gran fondo de inversión tiene sus propias dinámicas y es difícil cambiarlo. O sea, no soy muy optimista, soy pesimista militante, por mí que no quede. Y además no lo digo yo, lo dijo Friedman. Bueno, los pesimistas dicen algunos que son optimistas bien informados. ¿Y tú cómo eres, Mercedes? En relación con este cambio, que si ha de producirse, encuentra ahora más que nunca una herramienta fundamental, como nunca en la historia ha habido, es también la digitalización y la capacidad de poner en conexión muchos grupos de interés, que por tanto ejercen una influencia clara sobre los shareholders. Pues yo reconozco que soy quizá un poco más optimista, porque es cierto que tenemos tendencia a fijarnos en dónde estamos ahora mismo y a ver todo lo que nos gustaría cambiar, y a los que somos más activistas, lo voy a llamar, nos gustaría cambiar muchas cosas, pero también es cierto que si miras el histórico y cómo vamos evolucionando, probablemente muy presionado por la capacidad de acceso a la información, yo creo que sí vamos avanzando poco a poco. En mi opinión, las personas tenemos un poder y una capacidad que muchas veces no somos conscientes. Yo creo que al final, ahora mismo y es un hecho, hay muchísima más conciencia de determinados elementos. Las empresas están preocupadas por la opinión pública respecto a estos elementos, el impacto que tienen a nivel medioambiental, el impacto que tienen a nivel social. Nos gustaría que estuviesen mucho más preocupadas, pero eso existe. Se preguntan,
impacta en su volumen de negocio, porque al final impacta en el volumen de personas, el número de personas que quieren adquirir sus productos o sus servicios, y yo creo que tenemos una gran capacidad de presión que deberíamos utilizar. Y en ese sentido soy parcialmente optimista. Y además soy optimista porque creo que bueno, está bien que nos quede camino y que lo vamos a poder recorrer juntos. Yo sigo siendo parcialmente revolucionaria, además de parcialmente optimista, a pesar de las canas. Así que yo sí creo que vamos a ir cambiando a mejor y también creo que no nos podemos relajar, voy a decir. Y es una maravilla poder estar conectadas entre personas que tenemos las mismas inquietudes, que nos permita hacer la revolución juntos. Esta revolución tranquila, pero sí creo que estamos en un buen momento para seguir empujando el cambio. Bueno, en otro contexto ya lo dijo Galileo Galilei, Eppur si mueve, ¿no? Y sin embargo se mueve, las cosas se mueven. Muchas gracias, Mercedes Valcárcel, y muchas gracias, Marcos Ekikuren, por este triálogo de triodos sobre el modelo de propiedad y el propósito de las empresas. Ojalá la economía cada vez conecte más con las personas y sus intereses, el interés de la civilización, del mundo y por tanto también del planeta, ¿no? Y que se pase de la palabra a los hechos. Gracias, Mercedes. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.